Video tutorial de Arcado y esta vez vamos a hablar sobre el módulo corporativo. Este es un módulo crucial y digamos que es transversal al igual de configuración de nuestro sitio, y es el, digamos, el más importante a la hora de eh, gestionar nuestra transformación digital, es decir, convertir nuestra institución en una institución con procedimientos digitales, con la tecnología digital, y donde le podemos sacar el mayor provecho a la plataforma de Arcado. Y voy a tratar de hacer un solo video sondeando todas las funciones, ya que dependen cada uno de los módulos de la parte corporativa unos de otros. Entonces, lo primero que les voy a invitar a hacer es que el administrador de la parte corporativa cree los horarios básicos. ¿Cuáles son nuestros horarios básicos a nivel institucional? Bueno, los horarios de trabajo del personal, es decir, el horario en que nuestra institución emplea a nuestro personal. Y bueno, eso puede ser el turno, por ejemplo, el turno A. Pueden existir varios turnos, uno, dos, hasta tres turnos en el día para las organizaciones de 24 horas. Y ese turno, como vamos a ver a continuación, por ejemplo, le podemos colocar un nombre X. En este caso lo hemos llamado turno A, pero por lo general institucionalmente pues se puede establecer el nombre que tengan acordado en recursos humanos. Lo marcamos como activo. Esta fecha de actualización y de creación lo hace automático el sistema. ¿Y qué es lo que hacemos? Aquí vamos a marcar cada día laborable. Es muy dinámico. Muy dinámico en el sentido de que puedo crear un horario que incluye trabajar los días lunes, martes, miércoles y sábado. Y la persona descansa jueves, viernes y domingo, por poner un ejemplo. Entonces, para cada día laborable de este turno, lo que hago es añadir un día laborable. Aquí el sistema me va a pedir varios valores. Me va a pedir el primero qué día de la semana es. No me va a permitir crear, si ya tengo el lunes, bueno, no debo crear nuevamente el lunes, sino el martes. Debo colocar a qué hora se ingresa el personal de trabajo. Vamos a suponer que a las 8 de la mañana. Y que tienen un límite de retraso. Este límite es decir, como el tiempo máximo de llegada tardía para que se considere una falta. Entonces, bueno, en este caso, bueno, le pueden colocar los minutos. En estas unidades son minutos que el personal tiene para marcar la entrada con el control de acceso. Recuerden que este sistema incluye control de acceso físico y tiene la opción de capta huellas con lectura de huella digital o tarjeta de proximidad. Entonces el sistema automáticamente va a tomar estos valores para determinar si es una llegada tardía o no, y ahí lo va a presentar en los reportes de asistencia del personal. De igual forma, entonces me dice cuándo termina la jornada laboral. Supongamos que termina a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Estos relojes están programados para avanzar en paso de 15 minutos. Entonces son las fracciones de tiempo con las que podemos programarnos. Y cuando existe una pausa, entonces colocamos que el inicio de la pausa es ejemplo, personal sale a las 12, que es la hora de almuerzo, 12 en punto, y debe regresar a la 1 pm de nuevo al trabajo. Lo marcamos como activo y le damos guardar, y así lo hacemos para cada uno de los días del turno hasta finalizar todos los turnos, todos los días laborables. Si las personas de este turno trabajan de lunes a sábado, de lunes a viernes o de martes a domingo y descansan los días lunes, todo va a depender del país en el que nos encontremos, ya que hay países que tienen jornada laboral que incluye los sábados y otros que solamente de lunes a viernes, y también del tipo de organización. Entonces, bueno, lo primero que se debe hacer en este módulo corporativo es tomar los horarios
de trabajo del personal. En segundo lugar, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear los horarios de atención al público. Si coinciden exactamente con el del personal, es decir, nuestro personal llega exclusivamente para atender al público y lo hace desde su inicio de jornada laboral, pues no haría falta crear otro horario. Pero supongamos que nuestro personal ingresa a las 8 de la mañana, pero al público está disponible a partir de las 9 de la mañana. Pero que además, ejemplo, nuestro personal trabaja de lunes a viernes, pero la atención al público es solo de lunes a jueves. Entonces, en este caso, creamos un nuevo horario, que lo llamamos en este caso trámites de catastro, y entonces aquí vamos a agregar lunes, martes, miércoles y jueves y los horarios de atención, de inicio, si hay descanso, a qué hora finaliza la atención al público, que puede coincidir o no con la salida del personal, y si hay una pausa entre la atención al público. Y entonces, bueno, una vez que tenemos estos horarios cargados, estos horarios de tanto de atención al público como de trabajo institucional, tenemos que tener pendiente la lista de vacaciones públicas. Esta lista son los días festivos, ¿sí? Donde por lo general suele darse como un día de descanso o un día no laborable, y entonces aquí lo vamos a ir haciendo de forma dinámica. Es muy importante que el administrador del módulo esté atento, porque a veces los gobiernos o las instituciones, las alcaldías, pueden declarar días de asueto, días de festividad, días de duelo por distintos acontecimientos. Entonces debo agregarlo con anticipación acá en los días festivos, para que, por ejemplo, para el personal no me le marque como una inasistencia en su reporte de trabajo, y para lo que se refiere a las citas electrónicas, el sistema no genere citas para esa fecha, de forma que no vaya el usuario a solicitar una cita en un día festivo. Entonces recordemos que esto es muy dinámico y solo va a poder hacerse en la medida que el administrador esté siempre pendiente de gestionar los días festivos. Estos días festivos pues son fecha y mes y año. Por lo tanto, cuando lo agregamos, pues es una fecha exacta del año que es festivo no laborable, y que entonces el sistema no va a tomar el control de horario del personal y no va a emitir citas electrónicas para esa fecha. Entonces, una vez que he hecho esta gestión, por lo menos los días festivos más importantes, digamos que en el tiempo se procura por lo menos planificar al menos 3 meses de festividades, para que el sistema en ese rango de tiempo no me otorgue fechas al público. Una vez que he creado los horarios, entonces el siguiente paso es crear los departamentos. Cuando creo los departamentos, entonces, bueno, ¿qué es la lista de departamentos de la organización? Nuestra estructura organizativa. Y como toda estructura organizativa, tenemos dependencias. En este caso estoy haciendo el ejemplo de una alcaldía, pero puede ser una gobernación, puede ser una institución pública, puede ser un colegio, una universidad, puede ser una empresa privada. Y bueno, aquí podemos editar la información. En este caso, por ejemplo, catastro puede tener una dependencia, ¿sí?, de otro departamento de forma jerárquica. Debo marcarlo como activo para que pueda estar disponible a la hora de solicitar trámites y citas electrónicas. Debo colocar un número telefónico de contacto sobre esta unidad administrativa, de forma que los usuarios que vayan a solicitar trámites, que vayan a agendar citas, tengan un punto de contacto telefónico, al igual que la dirección. Punto bien a resaltar acá es que la dirección debe el usuario administrativo, la persona responsable, en el módulo de usuario, en el módulo inicial de usuario, debe crear las direcciones de la organización, es decir, las distintas sedes, oficinas y lugares donde se atiende al público y donde están
físicamente los departamentos. Si es una dirección, pues simplemente crea una dirección y la agrega a todos los departamentos, pero si la institución tiene distintas sedes, tiene sucursales, pues debe crear cada una de ellas para que cuando creemos los procedimientos podamos indicar a qué lugar la persona debe asistir, ya que esto es automático. La persona solicita una cita electrónica por internet y le va a llegar toda la información del día, la fecha, la hora, la dirección y el teléfono contacto del departamento en el cual está tramitando, así como el correo electrónico a través del cual puede contactar, y aquí la descripción de esta unidad organizativa que digamos serían las funciones principales. Esto es también de vista al público cuando se habilita que se muestre la estructura organizativa, entonces las personas pueden ver cuáles son las funciones de cada departamento. Y entonces acá, ojo, le voy a asignar el horario por defecto de trabajo del departamento. ¿Qué quiere decir de trabajo? Es decir, de trabajo del personal. En este caso podremos decir que es el turno A, que es el que hemos creado previamente para jornada laboral, y simplemente le damos guardar. Y cuando vemos acá, entonces tenemos un árbol donde vamos a tener las unidades principales y sus dependencias. Y así entonces sería el segundo paso del módulo corporativo, donde yo creo todos los departamentos y todas las unidades administrativas de forma jerarquizada, es decir, con sus dependencias. Aquí los puedo editar, cada una de las unidades, y aquí agrego nuevos departamentos. Una vez que he creado los departamentos, debo ir a crear entonces las distintas posiciones administrativas o laborales, o lo que llamamos en el caso de la administración pública los cargos de, de trabajo. Y entonces, bueno, aquí tenemos la opción de colocar nuestra estructura, nuestro código de cargo, si tenemos una codificación interna, si es una posición única, por ejemplo en el caso de los alcaldes, bueno, ¿qué dice posición única? Que solo puede existir una persona que ocupa este cargo. Entonces, bueno, entonces en este caso si es una posición única, entonces el sistema me valida que yo no vaya a asignar un cargo de posición única a más de una persona, si está activo o no, y igual puedo mantener un histórico y le coloco el código interno y así sucesivamente en todos los niveles de los cargos o las posiciones de trabajo. Aquí le coloco la descripción, las principales funciones del puesto de trabajo y la base salarial, que como vimos anteriormente se puede establecer en bolívares y se puede configurar el módulo para que se haga en base al salario mínimo, o en este caso, bueno, puede ser cualquier la unidad por defecto. Recordemos que esto va a ser establecido en el módulo de configuración, cuál es la moneda en curso. Para el caso Colombia serán pesos, para el caso Panamá serán dólares, Estados Unidos dólares, como por defecto. Y bueno, aquí el nombre del cargo, el código, la descripción y si una posición única, y así debo crear entonces todas las posiciones de trabajo. Las que no son posiciones únicas, lo que me dice es que pueden existir varias personas ocupando esta posición. Por ejemplo, cuando hablamos un analista, puedo tener analista profesional 1 y entonces ese cargo de esa posición pueden tener 10 analistas profesional 1 o más. Una vez que he creado las posiciones, entonces debo comenzar a cargar el personal. Muy importante, ¿por qué debo colocar mi personal de trabajo acá? Porque este personal es el que va a atender tanto las citas de que se agendan al público como los trámites en línea. Entonces yo debo colocar aquí con el nombre del usuario, es decir, el correo electrónico, que es la forma en que el usuario se identifica en nuestro sistema en Arcado.
es a través del correo electrónico. Entonces yo debo buscar, en este caso, el correo electrónico, asignarle, por eso es muy importante haber creado los departamentos, en qué departamento está asignado este personal, cuál es su cargo, vamos que director, quién es el supervisor inmediato. Entonces también es importante que primero creemos el personal de forma jerárquica, de forma que pues, primero coloquemos los jefes y luego los subordinados para que tenga el supervisor ya disponible acá, que sería otro usuario. Y como pueden ver dice staff, es decir que Norman Torres, como pudieron ver en el listado del personal, ya existe como empleado de la organización. Entonces aquí si viene el código ya de el cargo ocupado dentro de la organización. Si tengo un código de posición, tengo un código de cargo. Entonces yo tengo una posición que puede tener múltiples personas, pero el código va a variar y se va a incrementar para cada una de ellas. Este es un pin de seguridad, este pin lo establece el usuario, esto no hace falta que el, el administrador del módulo lo coloque, sino que él lo va a crear como un pin de seguridad para cuando realice operaciones administrativas críticas, y entonces le va a pedir que coloque su pin de seguridad para verificar su identidad. Y cuando se instalan los lectores de huella o los lectores de tarjeta de proximidad, se puede también hacer la identificación con las tarjetas de proximidad o con la huella digital cuando son procesos muy delicados que requieren, digamos, la validación de que el que está probando, el que está haciendo la actividad administrativa, sea la persona que realmente debe ser y no fue alguien que dejó su sesión abierta en un computador. Lo marco como activo, le coloco la fecha en la que ingresó a laborar en la institución, al igual la fecha final en el caso cuando se retira. Aquí puedo tener un histórico entonces de las personas que han ocupado cierto cargo en determinado tiempo, y cuando surge algún proceso de auditoría o revisión yo puedo saber qué persona estaba en qué departamento, en qué cargo, para un rango de fecha predeterminado, y le asigno el horario. Si yo no le asigno un horario acá al empleado, él va a tomar automáticamente el que coloqué en el departamento por defecto. Es decir, si yo no le pongo acá turno A, simplemente esta persona va a tomar el horario por defecto de este departamento. Ese es su horario de trabajo y es el horario con el que se le va a controlar la asistencia. Supongamos que entonces esta persona tiene un horario distinto, más flexible o de medio tiempo. Entonces, bueno, debo crear el horario de forma genérica en el módulo horario y asignárselo al personal de forma personalizada acá. Puedo hacer notas al usuario para tener aquí recordatorios, memos sobre esta persona. Y al igual la base salarial sí no está atada a la base salarial de la posesión, sino que por cuestiones de estudio, por cuestiones de bonificaciones o por cuestiones de tiempo del horario, tiene una base salarial distinta a la que se estableció en la posesión, y simplemente guardamos y así vamos a tener todo nuestro personal cargado en el sistema, y sobre todo este es personal que va a administrar o va a trabajar a través de la plataforma Arcadu, o que va a controlar. Cuando controlamos el horario de asistencia, pues es importante que coloquemos a todos. Luego tenemos la necesidad de crear entonces las oficinas públicas. Recordemos que previamente creamos los departamentos. Los departamentos son la estructura organizativa que puede o no coincidir con una estructura física. Ahora, la oficina pública es aquella unidad a la que los usuarios van a asistir, es decir, las personas, el público en general, que va a realizar un trámite ante nuestra organización, es a donde va a asistir y están abiertas las puertas para ser atendido.
Entonces, obviamente no lo vamos a mandar a la oficina del director o a la oficina del alcalde o a la oficina del gerente o el presidente de la institución, sino que va directamente a atención al público, atención al ciudadano, digamos a taquillas donde hacen depósitos. Entonces, aquí debo crear esas oficinas públicas. Y muy importante, como podemos ver, entonces vamos a crear una nueva. Entonces, ¿qué coloco? El nombre de la oficina, un nombre que sea fácil de reconocer para el usuario, por ejemplo, inscripción de vehículos, ¿sí? Entonces, esta oficina es la que se encarga de la inscripción de vehículos ante la organización, por poner un ejemplo. Si una institución educativa, bueno, la inscripción de alumnos, lo que es la matrícula escolar, en qué departamento se encuentra. Entonces ya aquí yo le puedo decir que en este caso está, por ejemplo, en el despacho, que es el departamento. Y coloco en qué horario. Entonces aquí les recuerdo, el horario es muy importante que le coloque un nombre fácil de distinguir, porque aquí debo elegir en qué horario es que esta oficina pública va a atender al público en general. Entonces aquí donde debo seleccionar, por ejemplo, en el caso de este trámite. Y muy importante, ¿qué ocurre? Debo colocar en tiempo promedio de atención de esta oficina. ¿Sí? Entonces, esta oficina es una unidad, una sola unidad. Es decir, que solamente hay una persona atendiendo y esa persona atiende a cada persona en un promedio de 15 minutos. Entonces, ¿qué hace el sistema? Con esta información, al yo solicitar, al yo marcar que permita la solicitud de citas en línea y citas en el lugar, me va a distribuir la asignación según este número. Por ejemplo, si yo coloco que son 60 minutos y la persona tiene una jornada laboral de 8 horas, el tiempo máximo, que el número de citas diarias que va a dar el sistema máximo para esta oficina son 8 citas al día. Si yo coloco en este caso 15 minutos, estaríamos haciendo un factor de multiplicación de 4 veces la capacidad de atención, ¿verdad? Entonces, y cuando marco permitir en el lugar, quiere decir que la persona no necesariamente tiene que pedir la cita en línea, sino que puede llegar físicamente y solicitar la cita allí para ese mismo día si tiene disponibilidad. Sería como solicitar un ticket de atención y entonces nos permite que se dejen espacios libres para atender a personas que lleguen físicamente. Pero si es una oficina muy congestionada y que solo requiere trámites en línea, entonces es muy importante que las personas puedan solicitar en línea su cita con fecha específica. Bueno, entonces, si tengo, por ejemplo, 5 unidades de inscripción de vehículos, es decir, 5 oficinas, 5 módulos, debo crear la inscripción de vehículos 1, inscripción de vehículos 2, inscripción de vehículos 3, inscripción de vehículos 4. Y el sistema, cuando lleguen los trámites, él va a ver los departamentos y va a verificar cuántas unidades de atención al público, cuántas oficinas existen, y va entonces a distribuir. Entonces, si hablábamos que aquí tenía una persona en un tiempo de atención, por ejemplo, de 60 minutos, va a atender 8 personas. Si tengo 10 unidades, entonces se van a agendar para ese día, porque son 10 oficinas, 10 módulos, se van a agendar 80 citas electrónicas. Entonces digamos que aquí viene el factor de multiplicación donde el sistema toma control de cuánto puede asignarle a los usuarios en citas en línea. Y bueno, una vez que tenemos entonces ya las oficinas públicas, pasamos a crear los procedimientos. Bueno, antes de crear los procedimientos es fundamental que creemos los, eh, estados básicos de los procedimientos
ya que esto es como un flujo de trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos que el primer estado, que es por defecto, aquí podemos ver, es en proceso, es decir, cuando la persona comienza un procedimiento, un trámite en línea, el estado por defecto es que está en proceso, es decir, inició el trámite, puede llamarse iniciado, en proceso, los nombres que ustedes les quieran dar. Lo importante es que aquí vamos a tener, es como las distintas fases que van a tener estos trámites. Y el último estado debe ser el completado o rechazado, o según las distintas nomenclaturas que se utilizan internamente para cada uno de los trámites, se deben crear los estados de los procedimientos. Una vez que tengo los estados de los procedimientos, voy a crear un listado genérico de requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Bueno, que son los requisitos que yo le solicito normalmente al público que debe consignarme. Por ejemplo, la cédula de identidad, el DNI, el RIF, la cédula de ciudadanía para el caso de Colombia, el acta constitutiva de una empresa, eh, y así sucesivamente, el documento de propiedad de un vehículo, el documento de propiedad de un inmueble. Cuando hablo de instituciones educativas, entonces probablemente pueda ser el boletín escolar del último año aprobado, y así sucesivamente. Bueno, yo debo aquí listar los requisitos que generalmente se solicitan para los trámites de mi institución, ya que por ejemplo muchos trámites, probablemente casi todos, me van a solicitar que el usuario me adjunte su cédula, su documento de identidad. Entonces yo simplemente lo creo una vez acá, y luego en cada procedimiento, cuando creo los procedimientos, le digo, bueno, para este procedimiento son estos requisitos, cédula de identidad, y lo voy relacionando. Por ejemplo, aquí solicitud de licencia de actividad económica para el caso de los que requieren licencia para la actividad económica. Entonces, bueno, aquí vemos ver que es una cédula de identidad, un acta constitutivo, y que son entradas de archivo. Importante, aquí los tipos de requerimientos se clasifican en distintos tipos, y según los coloquemos, aquí vamos a hacerle un ejemplo. Voy a colocarle un nuevo requisito y vamos a ver que hay distintos tipos de entrada. ¿Cuáles son los tipos de entrada comunes? Bueno, una entrada de texto, entrada de enteros, entradas con decimales, entrada de archivo, una imagen, un seleccionar una opción entre varias opciones que le dejemos, y opción de selección múltiple. Es decir, que puedo elegir varias opciones de un listado. Entonces, la entrada de texto que va a hacer me va a mostrar al usuario, por ejemplo, que coloque el número de la matrícula del vehículo. Entonces eso puede ser una entrada de texto. Que me indique, por ejemplo, el número, la capacidad del vehículo en peso. Entonces puede ser un decimal o un entero. Por ejemplo, 500 kilos. Entonces, que me anexe una imagen del vehículo o una foto del representante en el caso educativo, así sucesivamente. Por ejemplo, que me indique el estado civil del representante. Entonces, una opción que debo seleccionar simple o selección múltiple, por ejemplo, gustos y preferencias, hobbies, así sucesivamente. Entonces, aquí defino los distintos tipos de entrada de los requisitos. ¿Qué ocurre? Cuando yo coloco una entrada de texto, cuando la persona comienza el trámite en línea, va a tener que cargar, entonces se le va a crear el formulario, un cuadro de texto que debe rellenar, y así para cada tipo de entrada va a tener un tipo de carga distinta. Por ejemplo, para el archivo se le va a mostrar una opción de cargar y adjuntar un archivo. Aquí podemos colocar una máscara para esta entrada, es decir, hay un plugin muy reconocido, esto ya para las personas que tienen cierto conocimiento en desarrollo web,
que se llama jQuery Input Max, y que entonces nosotros colocamos acá en la máscara que me va a limitar el contenido que se va a poder agregar en este campo. Yo puedo colocar que, por ejemplo, es un texto, pero cuya longitud es máximo 6 caracteres. Entonces aquí con los filtros del plugin jQuery Input Max lo configuran para que solo sean 6 caracteres. Este campo de opciones solo aplica para dos tipos de entrada, que es seleccionar opción y opción de selecciones múltiples. Entonces aquí se colocan las opciones en formato JSON. Coloco aquí para que lo tengan presente, que el formato de opciones se debe colocar como formato JSON, en el que vamos a tener el valor que se va a almacenar en la base de datos y el texto a mostrar en la opción. Como son opciones, supongamos que el valor es de género, entonces sería F, vamos a usar F para femenino, y entonces el texto me muestra eso, pero internamente me guarda una F, y M para masculino, ¿sí? Y de esta forma, entonces cuando la persona se le despliegue este campo de entrada, le va a mostrar el texto femenino, pero internamente me va a almacenar el valor F en base de datos y el valor M masculino, que es el que nos va a permitir luego hacer reportes, filtros y búsqueda según las opciones seleccionadas. Bueno, esto básicamente es la forma de crear requisitos. Puedo crear tantos como sean necesarios. Ok, una vez que hemos creado entonces nuestros requerimientos globales y nuestros estados de procedimiento, empezamos a crear los procedimientos o los trámites que las personas pueden realizar ante nuestra institución, y entonces vamos a ver cómo todo lo que hemos venido construyendo tiene cabida acá. Tenemos primero el nombre del procedimiento, si está habilitado o no, de forma que yo puedo habilitar o deshabilitar un procedimiento, un trámite que puede estar disponible un tiempo determinado y no disponible en otro periodo de tiempo. Supongamos que son inscripciones escolares, entonces solo está disponible antes del inicio del calendario escolar, no durante el calendario escolar. El costo del trámite se calcula, pero cuando lo vamos a ver acá, cuando creo el procedimiento, vamos a ver que tengo distintas formas. Entonces, bueno, aquí tengo el nombre del procedimiento, la descripción. Esta descripción está disponible para el público, es decir, al público se le explica a través de esta descripción en qué consiste, a quién va dirigido este trámite. También se puede orientar sobre el proceso, tiempo estimado de resolución, requisitos, condiciones que aplican para este trámite. Es muy importante brindarle acá en este campo, se pueden extender todo lo que deseen, pero que le brindemos una información muy completa a los usuarios. Elijo el departamento, entonces aquí vamos a ver la importancia de haber creado los departamentos primero, los horarios de trabajo, las oficinas públicas, porque él me va a mostrar acá los departamentos que están dentro de mi organización. Entonces vamos a ver que el costo de este trámite o este procedimiento ante mi institución lo puedo establecer en combinación de varios criterios. Uno, de un costo fijo, digamos que es una tasa fija en valor decimal, con decimales, pero también se le suma unas unidades tributarias o incluso unas unidades salariales. Entonces recuerden que colocamos el salario, más como que este trámite tiene 500 de tarifa plana, una unidad, una base salarial que no estaba establecida, ¿verdad? Un salario mínimo y 5 unidades tributarias. Y aquí le coloco si puede permitir citas. Si no permite citas, quiere decir que el trámite es totalmente en línea, es decir, la persona no debe asistir físicamente a la institución para realizar el trámite.
Pero si le coloca permitir cita, entonces la persona en una fase del trámite, cuando lo inicia, se le va a solicitar que agende su cita. Te le va a dar guardar, vemos que coloqué una unidad salarial, 5 unidades tributarias y 500 bolívares para el caso Venezuela, para este trámite. Y bueno, cuando yo vuelvo a ingresar acá en el trámite, vamos a ver que el costo se actualizó de forma automática. ¿Sí? A dinámica igual, vamos a agregar, a enlazar cuáles de los requisitos que hemos listado debe la persona anexar. Todos estos son requisitos electrónicos, es decir, la persona los carga totalmente en línea. La idea de nuestra plataforma es que se reduzca el uso de papel, que la gente no tenga que imprimir o sacar copias, sino que tengamos un archivo totalmente digital donde, por ejemplo, cuando yo cargo la cédula de identidad, la cargo una sola vez, y esa cédula de identidad, ya lo vamos a ver del lado del usuario, tiene una vigencia. Entonces, ¿cuándo le voy a pedir que me actualice la cédula? Cuando se le venza. Inicialmente, pues este documento puede ser validado físicamente, pero si no, simplemente lo carga una vez y entonces esta persona no necesita estar cargando cada vez el archivo, sino que lo puede enlazar a distintos trámites. Por ejemplo, el acta constitutiva de una empresa lo puede colocar para la inscripción del inmueble de la empresa, para solicitar la licencia de actividad económica, para los permisos de ocupabilidad, para el aseo urbano. Es decir, no tengo que cargarlo 5 o 6 veces o sacar 5 o 6 copias, sino que lo cargo una sola vez y este documento lo anexo a todos los trámites. ¿Qué ocurre? Que cuando el documento sufra una modificación, me va a actualizar a los trámites automáticamente el, el documento, teniendo en cuenta que el sistema mantiene un histórico. Es decir, si esta acta constitutiva tiene una modificación y va a ser reemplazada, yo en el sistema voy a ver el histórico de la acta constitutiva más reciente con las modificaciones y el acta constitutiva que me cargó en el momento que hizo el trámite. Entonces, de esta forma yo mantengo actualizado todos los trámites, el archivo digital, y el usuario no tiene que cargar una pila de papeles en su cartera, y mucho menos cargar constantemente el sistema digital con archivos duplicados de forma innecesaria. Cuando digo son muchos es porque, por ejemplo, yo puedo colocar aquí cédula de identidad de los representantes legales, entonces pueden ser uno o varios. Entonces yo lo marco como son muchos, es decir, que le permito al usuario agregar tantas entradas como existan en el trámite o en el documento. Y si es opcional, quiere decir que no me va a obligar o no me va a condicionar al usuario a cargar este requerimiento para continuar. Entonces, si lo dejo desmarcado, me va a hacer que es obligatorio anexar este requerimiento. Entonces le doy guardar. Estaría, bueno, la entrada de los requerimientos. Con eso ya estaría habilitado totalmente para el lado del usuario. Vamos a ver un momento acá entonces del lado del usuario, que yo puedo hacer este trámite que es inscripción, por ejemplo, solicitar citas. Pido una nueva cita y lo primero que me va a preguntar es qué trámite debo hacer, qué deseo hacer. ¿Qué me va a listar acá? Me va a listar los trámites que tienen la opción marcada de que requiere la presencia o la cita electrónica. Entonces, inscripción de inmueble urbano, y automáticamente me muestra las fechas disponibles. Entonces la próxima fecha disponible en este caso es para el día 15, lunes 15 de julio. Y aquí tengo yo la opción de elegir como usuario, ya está la vista usuario, la hora en la que yo tengo disponibilidad. Entonces yo puedo marcar, por ejemplo, yo voy a asistir a las 2 de la tarde. Una vez que este usuario tomó esta hora, ya no existe otro usuario que pueda tomar el mismo lunes 15 a las 2 de la tarde. O sea, a menos que existan varios módulos de atención.
Entonces me dice nueva cita de usuario agregada exitosamente, me da un código, ¿sí? Me da el procedimiento que debo hacer, me da una fecha, me da una hora, me da un estado de la cita, ya que la cita puede ser cancelada tanto por el usuario como por los administradores. Me da la dirección a la que debo asistir, el código de validación, la fecha en que solicité la cita, si tuvo una actualización, pues la fecha de actualización. Pero también me dice que me pregunta si de alguno de los trámites que tengo en curso está relacionado con alguno de esta cita, con alguno de estos procedimientos. Y si está relacionado, entonces me dice, bueno, cargue los requisitos que están enlazados con ello. Entonces el usuario comienza con la solicitud, ya tiene la cita asignada, pero ahora comienza con el procedimiento número 916326 que me pide la cédula de identidad. ¿Sí? Entonces no hay requisito adjunto a este procedimiento, requisito de carga, busco mi archivo, mi cédula, mi nueva cédula, grabar y ya tengo adjunto a mi trámite mi cédula de identidad. Esto lo puede ver el empleado del lado del módulo corporativo. También puedo ver y gestionar mis citas del lado del usuario. Como pueden ver, tengo una planificada para el 15 para este trámite y tengo otro código, otra cita que era el 9 de junio para otro tipo de trámite. Y de esta forma el usuario sabe que debe asistir exclusivamente en el horario y la fecha indicada. Y no llenamos nuestra institución con filas de personas esperando bajo el sol, condiciones que generan ansiedad, que generan mala experiencia al usuario, sino que la persona pues simplemente llega 15 minutos antes de la hora indicada y será atendido. Bueno, aquí en el módulo usuario va a tener además también disponible una lista de los mensajes que reciba por parte de la institución, que también le llegan a su correo electrónico, y en la aplicación móvil le van a llegar notificaciones push, y si lo desean mensajes de texto, SMS, va a ver todos los procedimientos que tienen curso. Bueno, aquí tenemos bastantes procedimientos que se han realizado durante la prueba y los pedidos, en este caso los que son de pago, que han sido cancelados. Tengo para administrar las direcciones, mi empresa, hacer el perfil y así sucesivamente. Con esto hemos habilitado, como pueden ver, lo que son trámites electrónicos y citas en línea